tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Viernes, inicio de fin de semana. Pero hoy, Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Viernes frío aparte. Viernes frío, pero calientito en el ámbito político y en el ámbito noticioso. Sí, viernes 8 de enero seguramente lo discutiremos como una fecha clave, ¿no? Después de la recaptura del Chapo Guzmán. Así es, y bueno, decíamos también que calientito en el ámbito político, al menos hoy en Perspectivas, porque como usted sabe, todos los viernes dedicamos este espacio a un personaje del ámbito político, personajes destacados que han dejado pues un legado dentro de la política o que siguen en activo, ¿no? Digamos, pues haciendo camino, como por ahí dicen también. Sí, el objetivo es que usted conozca a personajes que son claves en la vida política de Jalisco, que los conozca más a fondo, discutiremos de muchas cosas y nuestro personaje de hoy es nada más y nada menos que el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña. Vamos a conocer algo de él. De Jamay, Jalisco, Francisco Ramírez Acuña pasará a la historia como el segundo gobernador del PAN a nivel estatal. Fue gobernador de Jalisco de 2001 a 2006. Su paso por la gubernatura fue la confirmación de su habilidad política que quedó materializada con la construcción de un grupo político al interior del PAN que fue hegemónico durante casi una década. Asimismo, su gestión tuvo de todo, desde la polémica por la represión a los estudiantes altermundistas en la cumbre Unión Europea-América Latina, hasta la creación de instancias tan importantes como la Secretaría de Trabajo o los Institutos de los Jóvenes y de las Mujeres. Conocido por ser un hombre de mano dura, Ramírez Acuña fue capaz de tejer buenas relaciones políticas, tanto con las fuerzas políticas opositoras como con la Universidad de Guadalajara. Al dejar la gubernatura, Ramírez Acuña se convirtió en el secretario de Gobernación del presidente Felipe Calderón, como una muestra de gratitud del michoacano a Ramírez Acuña tras su destape en tierras jaliscienses en 2004. Después fue diputado federal y su voz siempre ha estado presente en el debate político en Jalisco. A una década de haber dejado la gubernatura, charlamos esta noche en Perspectivas con Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, un placer verdaderamente estar con ustedes y con todo nuestro teleauditorio. Antes de entrarle a todos los temas, Francisco, que queremos platicar contigo, pues una valoración de lo que sucedió hoy con la recaptura del Chapo. Bueno, yo creo que hoy debemos de estar contentos los mexicanos. El como bien lo mencionaste, recaptura del Chapo, esto indudablemente es un gran logro de la tarea y de la acción política y de seguridad del presidente Peña Nieto y de su esquema de seguridad. Qué bueno que se tiene. Ojalá y no se cometan errores. Licenciado, usted tiene una amplia experiencia no solamente en el ámbito político, también en el ámbito de la seguridad. Primero, pues esta tarea que tuvo que llevar a cabo estando al frente del estado de Jalisco como gobernador y después como secretario de Gobernación. Cuéntenos un poquito cómo fue su experiencia en estos mandos de cara precisamente a las políticas de seguridad. ¿Cuáles eran las preocupaciones en ese momento del presidente, de las autoridades, y cómo se veía este entramado del narcotráfico y, lo más importante, las cárceles, el asegurar pues que los capos no se escaparan de ellas, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó, la verdad, tanto como presidente municipal de Guadalajara como gobernador, un espacio en el que teníamos que estar muy atentos a los ir y venires de las tareas en materia de seguridad. Nos toca, estando en el ejercicio tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado, ese cambio en donde se da por acuerdos del propio gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos de cambiar la ruta del acceso de la cocaína hacia los Estados Unidos. Anteriormente se daba por todo el tema del Caribe y por parte del Golfo. Cuando se toman la decisión en aquel momento, consideraron ambos gobiernos que se iba a trasladar hacia el Pacífico y entonces estaban preparados tanto el gobierno mexicano como el gobierno norteamericano a que pudiera darse ese traslado y entonces poderlo detener. Lo mismo hicieron en la propia frontera con México, en los más de 3,000 kilómetros de frontera con México, hicieron una serie de acciones los norteamericanos para que esto sucediera. Sin embargo, bueno, pues el crimen organizado empezó a generar otras condiciones y no se fue al Pacífico, se fue al centro del continente y toda la cocaína, en México no se produce cocaína, la cocaína viene del sur. Del sur. Entonces la pasaron por el centro de la República Mexicana
y es donde empiezan a encontrar ellos un gran mercado de 100 millones de mexicanos. Y cuando ya no les permitían pasar hacia los Estados Unidos por haber cerrado más el tema fronterizo, bueno, pues encontraron que eran 100 millones de mexicanos en los que podían tener pues un gran consumo y empezaron a generarse las diferentes células. A mí como presidente municipal me empieza a surgir este problema. Recordará usted, porque usted reportaba en ese momento, Belén, que hubo colonias en donde nos aplaudían a la policía municipal cuando llegábamos a realizar tareas que ciertamente era discutible si nos correspondía o no como presidencia municipal, como policía municipal, y deteníamos a una serie de narcomenudistas que se los llevábamos a la delegación de la PGR y lo soltaban a los 4 días, ustedes lo recordarán. Entonces, bueno, ese proceso nos pasa cuando llegamos al gobierno del Estado, pues tuvimos que empezar precisamente con esa experiencia a fortalecer de manera clara y precisa a nuestra policía estatal, que implementamos mejores sistemas de capacitación en la Academia de Policía del Gobierno del Estado, que también ustedes me hicieron el favor de acompañarme en múltiples ocasiones a poder entregar los diplomas correspondientes, y trajimos una serie de capacitadores de todo el país y también del extranjero para poder tener una policía estatal acorde a lo que íbamos requiriendo. Posteriormente, con todos los apoyos que se vinieron dando del gobierno federal hacia los gobiernos estatales, empezó a derivarse en otras condiciones que yo creo que es parte de lo que hoy venimos sufriendo. Unas malas policías estatales, un fortalecimiento de la policía federal, pero una pésima capacitación de las policías municipales. Bueno, Francisco, a la luz de lo que hemos visto en los últimos años, instituciones débiles, cooptadas por el crimen organizado, miles de muertes, millones de pesos tirados a la basura, ¿cree que esta batalla frontal contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón fue un error? No, yo creo que la tarea tomada por el presidente Calderón fue un gran acierto. Fue un gran error el inicio del gobierno de Peña Nieto, que empiezan a salirse de la calle y que empiezan a dejar que se rehagan los propios cárteles en toda la República. El error del presidente Calderón fue no haber renovado la estrategia. Tuvo que haber hecho una revisión de la estrategia en la Secretaría de Seguridad, principalmente porque a ellos se les encargó, y poder haber hecho modificaciones, sobre todo el haber ido cuidando lo que ya se limpiaba. Lo que ya, cuando llegaba la Policía Federal y hacía las detenciones y hacía las revisiones de las principales ciudades del país, dejaron sin cuidarlas y empezaban otros cárteles a quererse apoderar. Ya habían sacado a los rojos, pues iban a entrar luego los verdes y luego iban a entrar los amarillos, sí, y luego iban a buscar quién entraba, los azules o lo que ustedes quieran, los colores que ustedes quieran señalar. Ese fue el gran error en el gobierno del presidente Calderón, que no se hizo una revisión permanente de la estrategia, sino que fue la misma. Dentro del tema de seguridad se tienen que ver varios temas. Un tema es precisamente el desmantelar las diferentes estructuras delincuenciales. 1. 2. Fortalecimiento de las instituciones para poderles dar. Y 3. El poder mejorar esa comunicación entre todas las áreas de seguridad para poder brindar lo que ahora sí los abogados decimos con toda frecuencia, nuestro contrato social. Te cedo parte de mi libertad para que tú, Estado, en mi nombre, me cuides, me defiendas, cuidas a mi familia, mi patrimonio y me des oportunidad de poder vivir en paz. Licenciado, continuando con el tema de seguridad, también otro tema de coyuntura es la fuerza única o el mando único en nuestro país, un asunto que está ahorita a debate, aunque ya desde hace un par de años que se habló de esta figura. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Yo no creo en la fuerza única y lo he manifestado desde un principio. No creo en la fuerza única. Sí creo en que tenemos que fortalecer las policías, la policía estatal, la policía federal y las policías municipales. Y evidentemente el gobierno federal y el gobierno del Estado tiene que entrar en subsidiariedad con los municipios en donde no puedan tener una policía capacitada.
No creo porque no nos han demostrado el que tanto la Policía Federal como las policías estatales tengan la capacidad realmente de darnos respuesta. ¿Con quién vamos a ir el ciudadano? ¿Con quién vamos a reclamarle el que nos están asaltando en nuestra casa hoy por la madrugada? ¿Con la policía única o con el presidente municipal o con quién? Por supuesto con el presidente municipal. No podemos perder la esencia de cuál es la función de la tarea jurisdiccional de un ayuntamiento, de un gobierno estatal y de un gobierno federal. Nos tenemos que ir al corte, pero ¿debemos extraditar al Chapo o tiene que cumplir la pena aquí? Yo lo extraditaría de inmediato, no va a hablar. No habló en 10 meses que estuvo detenido. Perfecto. Ya no tiene caso seguirlo guardando. Yo lo extraditaría de inmediato. Bueno, ahí está la opinión, ¿no? De un exgobernador. Vamos a un corte y seguimos platicando aquí en Perspectivas. El PAN vive su momento más crítico, con solamente 5 diputados en el Congreso y siendo tercera fuerza en municipios como Guadalajara y Tlajomulco, el blanquiazul no encuentra el rumbo desde la elección de 2006. En la intermedia de 2009, perdió la ciudad ante el PRI. En el 2012, la gubernatura ante el mismo tricolor. Y en el 2015, la ciudad se la llevó Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina Francisco Ramírez Acuña del momento por el que atraviesa el PAN? Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos este viernes por la noche. Francisco Ramírez Acuña, ¿qué le pasa al Partido Acción Nacional en Jalisco? Pues indiscutiblemente cometimos los panistas, y digo cometimos porque ahora sí que como la monjita dijeron que a todas, ¿no? No podemos nadie excluirnos, todos hemos tenido o tenemos una parte de culpa, y en estas circunstancias, bueno, pues el partido cayó en una situación en la que la ciudadanía dejó de creer en nosotros, dejó de creer en nuestros liderazgos, y bueno, además algunos miembros de Acción Nacional que han cometido errores muy graves, errores gravísimos de corrupción. Entonces el ciudadano, pues con justa razón y haciendo uso de su derecho, lo cual hay que aplaudirlo, decidió votar por otro partido político, y como no ha visto que hemos recompuesto en la casa, pues el ciudadano sigue sin creer en nosotros. Yo en la calle me encuentro mucha gente que me dice, ya pónganse en paz, ya arreglen sus cosas, ya corran aquellos que les han hecho tanto daño en el PAN y volvemos a apoyarlos, pero mientras no cuenten con nosotros. Y es innumerable el número, es mucha gente que me encuentro en calle y que me hace estos comentarios. Así que, ¿qué nos pasó? Bueno, pues eso. Si quizás nos fuimos casi todos al gobierno, dejamos de hacer tarea política en el partido, dejamos de estar de frente al ciudadano, creímos que ya lo habíamos hecho, que a lo mejor en algunos hubo el pensamiento que así como el PRI había durado 70 años, nos tocaba estar otros 70 años en el gobierno. Bueno, sí. Y bueno, se hicieron errores tras error tras error. Dejamos de estar frente a la ciudadanía y tuvimos un exceso en la mercadotecnia política. Dejamos de tocar puertas y hablar con la verdad ante la gente, y nos hicimos un pragmatismo verdaderamente garrafal para el partido, sí, exacerbado, que nos sacó de la presencia obviamente ciudadana. Y por último, seguramente y sin duda, pues dejamos las ideas guardadas en el cajón, en el último, así como un mal juzgado, el expediente se guarda en el último cajón, y dejamos de hablar de nuestras ideas y dejamos de ser convenencieros y nos convertimos en convenencieros políticos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para recuperar la confianza de los ciudadanos y que ésta se vea reflejada en las urnas? Yo creo que ya tenemos un punto de partida. Yo sí lo dije ahora en las elecciones pasadas del año pasado, que para mí íbamos a tocar fondo. Yo sí creo que tocamos fondo. Pues el hecho de tener 5 diputados, cuando tuvimos la mayoría parlamentaria, de tener
20 ayuntamientos cuando tuvimos 75. Desaparecidos en zona metropolitana, ¿no? Cuando yo dejo el gobierno del Estado, lo dejamos al 100%, con un gobernador electo, con 75 ayuntamientos, con la mayoría del Congreso. Nomás perdimos un diputado local y nomás perdimos un diputado federal. Hoy somos la tercera fuerza política y casi rascamos la cuarta. Y esto, evidentemente, yo sí creo que ya tocamos fondo. Yo estoy muy contento porque hoy los panistas de Jalisco hemos iniciado un proceso de revisión y de reanálisis del partido al elegir a Miguel Ángel Martínez Espinosa como próximo presidente del Comité Directivo Estatal, que es un hombre que conoce ideológicamente al partido, que es un hombre que sabe el pensamiento de Acción Nacional, y a través de él en la cabeza de la presidencia del partido le estaremos hablando a los ciudadanos como siempre lo habíamos hecho, hablándole con la verdad y diciéndole lo que pensamos, no lo que nos conviene como partido, sino lo que pensamos para que si el ciudadano nos elige, podamos llegar a las áreas de gobierno y poder hacer realidad lo que hemos propuesto. ¿Le hizo daño al PAN esta división en su momento entre paquistas y emilistas, que fue, pues digamos, una pugna interna en el partido pues, muy profunda? ¿Le hizo daño al partido? De hecho no hubo esa división, ¿eh? ¿No? Eso es parte de los medios. No. ¿Tú no tenías un grupo político? No, bueno, sí, evidentemente formamos y formamos parte, pero nosotros apoyamos a Emilio. Pero, por ejemplo, ¿en dónde se da la división? Lo que sucedió después de la elección de 2009, por ejemplo, entre el comité estatal y el gobierno del estado. Yo no tenía intervención, yo no ni intervine para elegir a ningún candidato a diputado, ni ayuntamientos, ni nada. Entonces, se dieron otros conflictos que se dan internamente en el partido por un mal manejo en donde se ofertan entre ellos una serie de espacios políticos en el gobierno del Estado, no cumplen unos, otros exigen de otra manera, pero yo ni exigí un puesto ni hice dos, así que por eso digo que es un tema falso de las muchas historias de medios de comunicación que se dan. Y bueno, parte de estas historias que han trascendido a los medios, pero que incluso han sido confirmadas por gente militante del PAN, son estas traiciones que han ocurrido a lo largo de los últimos sexenios, particularmente en la época de campañas. Cuéntenos un poco sobre esta situación. ¿Ha habido traiciones al interior del Partido de Acción Nacional? Y en el caso particular de usted, si se ha sentido traicionado por alguien. Mire, yo les puedo decir que sí, efectivamente, hoy en el mundo actual del partido, evidentemente se dan las traiciones como moneda de cambio de todos los días. Precisamente porque se han abandonado las ideas y porque se han abandonado los ideales y porque se han abandonado todos los temas ideológicos internos en el partido y de tema también de disciplina partidista. Como ya no hay coincidencia entre los que realmente quiere el partido, sino los que buscan solamente el poder y el dinero, pues andan solamente buscando a ver quién es el que se los da y de qué manera lo obtienen. Entonces, evidentemente se han dado, pero es un tema que se tiene que recuperar en Acción Nacional, de hacer a un lado los temas de traiciones, que es el exacerbado pragmatismo en donde han llegado. ¿Cuánto me ofreces? Me voy contigo. ¿Cuánto me ofreces? Me quedo acá, etcétera, etcétera. O inclusive, bueno, pues hay temas que tienen que ser resueltos con absoluta claridad y que el Comité Nacional hoy debe de poner el punto sobre las IAS, sobre el tema pues, de Sonora, por ejemplo, ¿verdad? Que no ha dicho esta boca es mía y que la ciudadanía está esperando a ver qué va a pasar. A lo mejor no es cierto, pero tienen que aclararlo. A lo mejor es exagerada las condiciones, pero tienen que quedar con claridad y que el ciudadano está exigiendo que el partido dé esos temas, esos pasos, y no lo está dando. Otro tema que evidentemente viene a traer una serie de inconformidades ciudadanas, bueno, pues es el tema de las alianzas con el PRD, en donde solamente son temas de alianzas coyunturales, electoreras, candidatos del PRI, ¿verdad?
Y además con candidatos del Como PRI Maloba que además todos han fracasado desde el punto de vista para el partido. Claro. A lo mejor ellos en lo personal han sido Bueno, exitosos. hasta en Jalisco hubo alianzas en la última. Claro, y todas se perdieron. 35 municipios. Sí, No, ninguno. Entonces, no caminan por ahí, ¿no? Yo estuve asistiendo a algunos, bueno, pues yo he manifestado siempre mi oposición a las alianzas. Una vez que se dan y que las aprueba el partido, bueno, pues eso ya es disposición del partido. Pero yo sigo pensando que las alianzas con el PRD son alianzas perversas de coyuntura electoral que más que llevarnos a fortalecernos como partido, nos llevan a disminuirnos como estructura sociopolítica al servicio de la sociedad. Por lo que entiendo, Francisco Ramírez Acuña, en tu análisis, el problema del PAN tiene que ver más con la praxis que con los principios. Sin embargo, ¿tendría el PAN que revisar sus principios, por ejemplo, algunas posiciones en temas polémicos como el aborto, matrimonios homosexuales? ¿Tendría que El PAN revisar tiene su que doctrina? actualizarlos. El PAN tiene que actualizarlos en el lenguaje moderno. Yo no creo que tenemos que cambiarlos. Yo creo que tenemos que decirle de frente a la ciudadanía que no estamos de acuerdo con el aborto. Y no estamos de acuerdo con el aborto. Y no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual. Los respetamos y yo creo que es Pero sí con las evidente, uniones, por ejemplo. Pero el matrimonio per se no estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo que en un momento dado, bueno, se den garantías jurídicas entre ellos una vez que deciden estar unidos, ¿no? Pero tenemos que decirlo de frente y no que hoy los panistas se quieran esconder y no lo hablan con absoluta claridad por temor a perder votos detrás de la Cámara, ¿no? Claro. No, yo creo que tenemos que ser honestos y decir cuál es nuestra posición, como lo hacen muchos partidos políticos en el mundo y en sociedades también muy avanzadas. Partidos conservadores, ¿no? claro. Claro. ¿Cómo ves la figura de Enrique Alfaro? ¿Qué piensas de él? Bueno, yo creo que es un liderazgo que viene creciendo o que vino creciendo. Hoy creo que ya está enfrentado a la cruda realidad de lo que es un municipio endeudado, sin dinero, con una serie de problemas estructurales. No es lo mismo Tlajomulco que Guadalajara. Y bueno, pues yo creo que se viene dando cuenta de lo que hoy por hoy va a pasar y ojalá y esté tomando las medidas. ¿Tú crees que va a llegar a ser gobernador? Esperemos a las elecciones, ¿no? No nos adelantemos. Sí, nunca me ha jugar a la lotería porque siempre he quedado con mi boletito guardado, nunca me he sacado nada. Sin embargo, me parece que sí sería o es hoy por hoy un reto importante para los partidos de oposición, o bueno, en este caso para el PAN y el PRI, ir perfilando a sus candidatos de cara a la gubernatura, porque hasta ahora todo indica que será Enrique Alfaro quien abanderará a Movimiento Ciudadano, una figura Yo no fuerte estaría tan que ha seguro, venido construyendo. ¿Por qué? Que sea él el Cuéntanos. candidato. Yo no estaría tan seguro. qué? Que sea candidato, sí. Eso creo que no se lo es quita a otra nadie. cosa. Eso es otra cosa. No, Bueno, pues es el dueño ¿quién del sabe? partido. Es el dueño del partido, pues, digo, es el dueño del balón. Pues, que se lo quite. es como López Pero no Obrador, preocupa, por ejemplo- que alguien duda que va a ser candidato a la No, sí, presidencia. ese está pues, por nada, descontado. ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el PAN no hay nadie, No. ni siquiera que despunte. En este momento ni el PRI ni el PAN tenemos un candidato de grandes alturas para poder ser candidato a la gubernatura del Estado. Es evidente. Claro. Ni el PAN tenemos en este momento un perfil que digamos, este es el indicado para ser el próximo candidato presidencial, tampoco lo tenemos. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, con un externo al partido? ¿Un Yo creo, empresario? bueno, el PAN siempre había buscado, o sea que eso no es novedoso en el PAN. Bueno, es novedoso para los últimos años. Bueno, pero nomás que no podemos hablar de Sí, una sí, historia sí. de una institución que tiene Sí, 76 cierto. años y hablar solamente de los últimos 18, Sí, ¿no? exacto. Tenemos que hablar de los 76. Y el PAN invitó a mucha gente, incluso el propio Luis H. Álvarez, ¿verdad? Que es una figura ya en Acción Nacional, pero él entra al PAN siendo un externo. Completamente. Un ciudadano chihuahuense que entra, el mismo Cloutier, que Cloutier llega también. pues de andar en tareas empresariales, luego, en fin, el mismo Fox. El Fox no era panista, Fox llega de una u otra forma. Entonces, tenemos una serie de historia en el partido en donde hemos sido puerta y hemos sido una institución que se ha abierto a la ciudadanía, ¿sí? Yo creo que hoy tenemos que retomarlo y podemos buscar a un personaje de la sociedad
que pueda enarbolar nuestros principios y presentarlos al ciudadano. Vamos a un corte y seguimos esperando también, Belén, por el mensaje del presidente de la República. Sí, estaba programada, una conferencia de prensa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a las 9:30 de la noche. Veremos si entra a tiempo y tendremos la oportunidad de transmitir parte de esta conferencia en este espacio de perspectivas. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso esta noche charlando en Viernes de Personajes con el exgobernador del estado de Jalisco, exalcalde, exsecretario de Gobernación, un político pues de mucho peso en Jalisco, es Francisco Ramírez Acuña. Y tenemos muchas fotos que queremos compartir y que también tú nos las describas. Claro. Hombre, cómo no. Fotos de tu trayectoria. Licenciado, una de las tradiciones también de perspectivas es irle mostrando a nuestro invitado algunas fotografías que irán apareciendo en pantalla y que nos las describa desde su propia palabra y desde su propio sentimiento. Si nos pueden enviar, por favor, la primera, que va a ser casi que también sorpresa para nosotros. A ver si podemos ir observando, por favor, esta fotografía. ¿Qué recuerdos mira, le esta trae? fotografía estamos invitando a su santidad a que se celebrara en Guadalajara la reunión de familias que estaba prevista para México. Ya nos manifestó, ya estaba muy enfermo su santidad. Juan Pablo II. Ahí estuvo también el señor cardenal Juan Sandoval. ¿Qué año estamos hablando, Francisco? Estamos hablando de 2005. 2005. Ya. De 2005, entonces sí estamos... y bueno, pues tuvimos ahí la oportunidad de estar con él. ¿Qué relación tenía y sigue teniendo, o si es que es así, con el cardenal Juan Sandoval? Fue una relación y es una relación muy respetuosa. Es un hombre indiscutiblemente valiente, inteligente, Juan Sandoval. La verdad es de que tenía siempre un conocimiento permanente de cada uno de los temas, tanto fuera el tema de camioneros como el tema de falta de agua, como el tema de contaminación del Río Verde o el Río Santiago, etcétera. Había muchos temas que platicábamos con él de manera permanente. Y bueno, pues tuvimos una estupenda relación, muy respetuosa, debo de decirlo, lo cual nos ayudó bastante, ¿verdad?, como gobierno, y bueno, para poder seguir adelante en las diferentes tareas. ¿Alguna vez consideró que fueron incómodas algunas de sus declaraciones? Porque hay que recordar que don Juan pues era muy dado precisamente a esto, a hacer observaciones de la actuación de los gobernantes en turno. Cuando sentíamos que estaban un poquito fuera de contexto, le mandábamos la información para que él tuviera todos los temas a su alcance, porque ciertamente no siempre tenía toda la información. Entonces le mandábamos la información y no había reparo en él de podernos hablar enseguida y decirnos, oigan, tienen toda la razón, yo esto no lo había observado, etcétera, etcétera. O bien decir, oigan, pero yo estoy viendo que este tema está en esta forma o en esta otra. Y encontrábamos siempre los puntos de mejorar la condición y la relación, ¿no? Ahora esta foto. Aquí es con Fox, es en 2001. Teníamos pocos meses nosotros de haber ingresado al gobierno del estado. Es en Casa Jalisco, un domingo que vino a un evento que se tenía con los tequileros. Llegó primeramente a Casa Jalisco y ahí fue donde nos tomaron esta fotografía. Memoria fotográfica, ahora sí, nunca mejor dicho. Claro, estamos viendo ahora en pantalla el rey Juan Carlos, ¿no? un encuentro con el rey Juan Carlos. Entendemos que fue durante su estancia en España como embajador de México. Fue cuando le entrego las cartas credenciales, el entregar las cartas credenciales al rey, pues es un protocolo extraordinariamente hermoso. Desde la Cancillería es trasladado uno en una carroza tirada por caballos, por 6 caballos. Mira. Llega uno a Palacio Real y entonces le entrega uno a su majestad las cartas, pasa uno luego a un despacho a platicar sobre los temas que le encarga a uno, en este caso el presidente de la República, a mí, y poderle manifestar cuál era. ¿Notaste con el rey interés sobre México? Sí, un gran interés, tanto con él como con la reina. Después de que le entrega uno las cartas credenciales al rey, tiene luego a los 35 días una cita uno con la reina. Ah, mira. ¿Verdad? Y ambos un gran conocimiento de México, más allá de la tarjeta que pudieron haberle pasado
10 minutos antes de que lo reciban Notas a uno. quien maneja el tema, ¿no? Notas desde fechas, condiciones, porque te habla tanto él como la reina en Oaxaca me regalaron esto, cuando estuve en Guadalajara estuve en el Hotel Camino Real, cuando esto recordarán ustedes sí. Aquí estaba. Entonces, sí, se nota un conocimiento y un gran cariño, y además les gusta el tequila, así que bueno. no digo la marca por no hacer Oye, propaganda. Con que no se vaya a casar con el tequila, porque va a cazar ahí algunos animales Sí, extraños del África meridional. Sí, y a Papa Francisco también le gusta el tequila. Bueno, Sí, cómo no. Y lo van a recibir así, ¿no? Esta es la 49 legislatura. Cuéntanos, por favor, de esta legislatura. Esta legislatura fue mi segunda legislatura. Está ahora sí que en la línea frontal. Primero tenemos a Héctor Pérez Plazola, luego tenemos a Toño, luego tenemos al otro Toño, luego tenemos a Rosario, luego tenemos a la maestra, tenemos a Marcos Montero Ruiz, tenemos a Juan José Bañuelos Guardado, tenemos tenemos ahí ¿Esta es la estatal, legislatura Sí, estatal? son legislaturas 49. estatales, sí, cómo no. Y exactamente al fondo está José Luis Alzanabria, que fue el coordinador de la bancada. Esta es la 47 legislatura, Mira. ¿verdad? Yo estoy en la parte de atrás, ahí un poquito con el pelo crecido. Éramos Era dos la diputados, el doctor Martín del Campo y su servidor del PAN, el resto era del PRI. Era cuando era una legislatura muy chiquita. ¿Qué año estamos hablando? 18, ¿La 47? en 73. 73. 43 legislaturas, sí, cómo no. De los ¿Verdad? diputados más jóvenes. Ahí que está el hubo. gobernador Alberto Orozco Romero, ¿verdad? Con nosotros. El coordinador de la legislatura era Teodoro Gutiérrez García. Y ahí también fuimos compañeros Leal Sanabria y yo. Ya casi la mayoría han fallecido. Genaro Muñiz Padilla, que todavía vive, ¿verdad? Y que está trabajando en la Contraloría. El doctor Adalberto Gómez Rodríguez, que también está por aquí todavía teniendo tareas realizadas. Eugenio Ruiz Orozco está también Sí, mira. ahí. Entonces, esa es una legislatura también. Es la primera legislatura pluripartidista, ¿no? O bipartidista, cuando menos. De los ¿no? diputados más jóvenes que integraron las Fui el legislaturas. diputado más joven con 21 años, efectivamente. ¿no? Aquí con Eduardo Rosales. Ahí con Eduardo Rosales. ¿Cómo acabó la relación con Eduardo Rosales? No tenemos relación. Ya, nula. ¿Y algún comentario sobre la figura? No tenemos relación. Ahí está. Bueno, vámonos a Más claro asuntos ni el más agua. agradables. Esta guapa mujer que vemos en pantalla, ¿quién es? Mi esposa, María de la Maripaz. Paz, con quien tenemos 37 años casados y con quien tenemos 4 hijos y 3 nietas. 2 mujeres, María de la Paz y Laura, y para Francisco y Juan Carlos, extraordinarios los 4, y 3 nietecitas que tenemos, 2 de María de la Paz y 1 de Laura. Así que muy orgulloso me siento de mi esposa y de mis hijos y obviamente de mis nietas. ¿Eres un ¿no? hombre de familia? Sí, somos... Ahora sí que, como dijo Gabriel Covarrubias, me dedico a mis nietas. Bueno. ¿Qué ha representado la figura de Maripaz a lo largo de su trayectoria? No, bueno, pues es mi esposa, mi compañera de 37 años de vida, con quien tenemos pues una extraordinaria relación y que siempre ha estado al pendiente de nosotros. La familia Ramírez Verduzco no se entiende obviamente sin ella, ¿no? La experiencia de ella al frente del DIF es una mujer que entendemos no ha estado tan vinculada a la política, pero como esposa del gobernador atendía asuntos de... No, pero hizo un gran trabajo. Mi esposa en las mañanas que mis hijos estaban en la escuela, ella atendía el DIF, pero ya una vez que llegaba a comer al mediodía estaba al pendiente de los muchachos. Una gran tarea para que yo pudiera estar haciendo todo lo demás. Además hizo una gran tarea en el DIF, atendió cada una de las diferentes acciones del mismo sistema. Fue la primera vez que se les dio camionetas a todos los DIF municipales en toda la República. Fue la primera vez que les dimos a todos los ayuntamientos ambulancias. Antes no tenían, trasladaban a los enfermos en las pick-ups. Fue la primera vez que se les dio. Entonces, bueno, pues es una tarea muy grande que hizo mi esposa y que le reconocen en todos lados. Además, una mujer discreta, una mujer muy sencilla, la verdad, que siempre estuvo atenta a la familia y a sus responsabilidades, sin percibir ni un centavo, lo debo decir,
porque ni siquiera los gastos de representación a los que tenía derecho hizo uso de ellos. Aquí estoy con mi hija, Laura, que es la segunda de mis hijas, que se casó, ya tiene 4 años de casada, entonces la estamos entregando. Sí, tenemos más fotografías también por ahí. Ya nos hablabas. Esa es la nieta mayor, esa es Carolina, ¿verdad? Hija de Paz y de Roberto, así que ahí la tenemos. Las 3 son chiqueadas, pero la primera siempre es la primera. Pues sí, eso sí. Eso, ahora sí que el que es primero en tiempo es primero en derecho. El primero ¿no? en tiempo es primero en derecho, claro. Preguntarle, claro. Francisco, algunas preguntas para conocerte más. ¿Cómo no? A tus personales. órdenes. ¿Tienes una comida favorita? Sí, cómo no, me gusta la comida mexicana, me gusta mucho el caldo de res, me gusta mucho el pozole, me gustan mucho las enchiladas. ¿Te gusta el fútbol? Sí, por supuesto, y soy Chiva. Chiva, bueno, muy bien. ¿Un libro que marcó tu vida? Mira, hay muchos libros que marcan la vida y hoy, por ejemplo, durante todo el tema de tiempo de ejercicio, bueno, pues evidentemente viendo temas políticos. Termino el ejercicio, las diferentes tareas, responsabilidades y me he dedicado a leer novela, que no la había podido leer por tenerlo, ¿no? Entonces, estamos leyendo novela histórica. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo La mano de Fátima de Falcones, que es... Ildefonso Falcones. Ándale, es la lucha de los moriscos contra los cristianos. Sí, entonces, muy buena novelista. Así es. Entonces, bueno, ahí andamos. ¿Escuchas música? Sí, me gusta la música ranchera. Ah, mira. ¿Qué personajes de la historia te representan algo? ¿Alguno? Bueno, me representan muchas cosas, el mismo Juárez, el mismo Porfirio Díaz. Me parece que son personajes que le dan al país, nos dan Juárez esencia. y Díaz. Claro, Mira. claro. Fíjate. Nos dan Tan esencia. distintos. Pareciera, ¿no? Ideológicamente. Personajes. Los dos oaxaqueños. ¿no? Pero... Los dos oaxaqueños, pero uno evidentemente con una ideología y con una visión muy clara donde Juárez marca esa división entre la iglesia y el Estado y Porfirio Díaz en donde le va marcando un crecimiento al país y donde le va dando también un hálito de esperanza al propio pueblo de México. ¿Tienes ¿no? algún periódico de cabecera? ¿Cuál es? Pues lo leo hoy todo en internet. Pero alguno que... Pero empiezo por el Universal a nivel nacional y luego le sigo con el Informador a nivel local, claro. ¿Algún pasatiempo? Ponerme a podar mi jardín, que toda la vida lo he hecho. ¿Cocinas? Sí, claro, por supuesto. Y aprendí a hacer muy bien la paella en España. Algunos amigos nos enseñaron bien, así que... Yo ya sé hambre, ¿no? Ya llegando a las 10. Hombre, claro. ¿Cómo te definirías ideológicamente? Como una gente de centro derecha, sí. ¿Conservador? No tan conservador, pero centro derecha. ¿Lo de mano dura te hace sentido? ¿Que se suele decir que eras un gobernante de mano dura? No me molesta, porque lo que traté y trato siempre es de aplicar la ley y para mí mi formación como abogado es el deber ser y en el deber ser yo creo que es donde tenemos que ayudar para que la conducta de los demás, incluso es un tema que a mí me apasiona con la definición del derecho que yo aprendí, la conducta, el conjunto de leyes que regulan la conducta externa de los hombres, me parece que es como refleja, y a mí, por ejemplo, me duele que hoy sigamos abandonando día tras día toda nuestra formación romana, del derecho romano, para irnos hacia el derecho sajón. Tenemos que hacer una pausa, pero no quiero mandar a corte antes de preguntarte, ¿cuál consideras que fue el momento más difícil, más duro en tu época como gobernador de Jalisco? Yo creo que hubo varios, pero uno muy complicado fue cuando estuvimos defendiendo el tema del agua para Chapala, porque teníamos que defendernos frente al estado de Guanajuato y el estado de Guanajuato en ese momento contaba con el presidente de la República. Nada más. Entonces, vamos a un corte y nos terminas de platicar. ¿Cómo no? Buscas más detalles. Regresamos a Perspectivas. México comienza este 2016 acarreando muchos de los problemas que nos azotaron en 2015. Corrupción, impunidad, inseguridad y debilidad económica. Las perspectivas económicas no son prometedoras, ya que el crecimiento que advierten los especialistas es menor a los 3 puntos porcentuales.
Asimismo, no sabemos si las reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto tendrán algún impacto sobre el bienestar de la población en 2016. Del estado actual de México y Jalisco, platicamos con el exgobernador Ramírez Acuña. Estamos de vuelta esta noche en Perspectivas platicando con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Usted lo conoce, exsecretario también de Gobernación durante la primera parte del sexenio de Felipe Calderón. Y le preguntabas, Belén, antes de irnos al corte, pues, ¿cuál había sido el momento más difícil que enfrentó siendo gobernador del estado? Y les comentaba que un momento muy importante y muy complicado fue precisamente la lucha que tomamos desde un inicio con el tema de Chapala y de exigirle al gobierno federal que se hiciera una revisión para hacer una nueva valoración y dotación de agua hacia Chapala. Fueron muchos años, fueron casi 4 años que tuvimos en conflicto directo con Guanajuato, y era con Guanajuato, O sea, lo que es Querétaro no hay ningún problema, lo que es Michoacán no hay ningún problema, lo que es el Estado de México no hay ningún problema, sino que era directamente con Guanajuato. Y además Guanajuato teniendo a un presidente de la República, ¿verdad? Pues evidentemente los guanajuatenses, y lo digo entre comillas, que son más que nada algunos grupos de campesinos, bueno, pues le exigían a quien había sido su gobernador y que ahora era presidente de la República, como era Vicente Fox. Entonces, bueno, fueron temas y momentos muy complicados. Se hicieron un sinnúmero de estudios que pedían, ya estábamos a punto de resolver, pedían otros estudios, inclusive hasta uno con una serie de corridas de dónde era más redituable el agua, si en la producción de hortalizas o producción del campo en Guanajuato o turísticamente en Chapala, porque ellos así lo ubicaban, ¿verdad? Obviamente nosotros siempre defendimos que Chapala no solamente es un vaso que ayuda de manera específica estatal, a Jalisco, es regional, sino que es en toda la República. Sí, Incluso sí. se hizo un estudio que se acreditaba en donde los vientos dominantes, la evaporación que se tiene todos los días de Chapala, de tal manera llegan los vientos dominantes que se llevan esa humedad hacia el centro del país. Y atempera, ¿no? Y atempera, Sí. en la zona de la Marquesa y cosas de esas, ¿no? Entonces se hicieron toda serie de estudios hasta que logramos tener los resultados y mejoramos, porque yo quiero recordarles que yo recibo como gobernador el lago de Chapala casi a un 20% de su capacidad. Recuerden que incluso hasta fuimos motivo de mofa a nivel nacional, donde eran carros, eran tipo pickups que la subían como en lancha y los llevaban hasta donde estaba el agua, recuerdan ustedes. Entonces, era verdaderamente, la Universidad de Guadalajara en ese entonces hizo una serie de análisis en donde estaba, pues si no se tomaban medidas, estaba a punto de ahora sí que de secarse completamente el lago. Afortunadamente logramos esos acuerdos, se nos vinieron 2 años muy buenos de lluvia, que fue en 2003, 2004, y bueno, pues logramos de entregar el lago de Chapala cuando ya entregó el gobierno, logramos entregarlo cerca del 80% de su capacidad. La batalla más complicada, entonces, que le tocó librar siendo gobernador de Jalisco, pero ¿cuál fue la decisión más difícil durante esos 6 años de gobierno? No, pues hay una serie de decisiones, desde la propia carretera a Puerto Vallarta, en donde teníamos que tomar la decisión de cómo íbamos a aperturar o abrir los cerros que luego tuvieron una serie de desgajamientos y que hoy ya está totalmente consolidado a través del tiempo y que bueno, pues hoy es una vía extraordinaria de poder llegar a Puerto Vallarta por mascota y de movimiento económico en la zona, ¿no? Entonces, yo creo que son condiciones, Francisco, son una serie de cosas. El caso del 28 de mayo de 2004, ¿no? El tema de los altermundistas. ¿Tú crees que se pudo haber hecho de otra forma la operación policial para desalojar? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma con, digamos, hay algunos síntomas de que hubo violaciones de derechos humanos? ¿Crees que se pudo haber hecho de otra forma? No hubo violaciones de derechos humanos, ¿sí? Ni tampoco hubo represión.
Bueno, represión hubo. No. Tal vez no con malos modales, pero represión. No, se reprime una conducta, bueno, ¿no? Okay, la represión pero no como la presentan, okay. ¿sí? No como la presentan, Yeah. ¿sí? Ahí sí. O sea, como presentando como un gobernador represor, no. Nunca fuimos represores, sino simplemente aplicamos la ley y duramos 3 horas. Tú estabas muy chico en aquel entonces. Sí. Bueno, está en la facultad. En pero si tú te pones, por ejemplo, a revisar, ella ya era reportera, ella sí lo tenía, pero si te pones a revisar en donde ese día, el día de los hechos, vamos, ¿sí? Y te pones a revisar todos los reportes radiofónicos, empezando por José Luis de Radio Metrópoli, ¿sí? En donde el propio José Luis estaba diciendo, ya pongan orden, son 2 horas y media que están agrediendo los altermundistas a los propios cuerpos de seguridad. Ahí están las grabaciones, no las estoy mintiendo, recuperen la libertad y verán. Entonces, y las policías aguantando. Cuando empiezan a romper los cristales, cuando empiezan a agredir a la ciudad de Guadalajara, es cuando se ordena que se detengan. Y fueron detenidos. Y fueron detenidos 100 y tantos y solamente consignados 50. O sea, eso es una muestra clara de que no fue ni una agresión, ni fue solamente el querer aplicar una norma disciplinaria, no, sino cuando empiezan a romper cristales, empiezan a saquear los bancos, y eso están las pruebas, o sea, no es el dicho del gobernador en turno y del exgobernador ahora, ahí están las pruebas y todo, señaladas bien por los medios de comunicación, ¿sí? Entonces fue cuando los detuvimos, hicimos la consignación correspondiente. Ni un amparo me ganaron. Ni un amparo. Y todos fueron sancionados. Los que eran sancionables les aplicaron las leyes correspondientes y les aplicaron las sentencias correspondientes. Entonces, ni un amparo fueron ganados por ellos. O sea, no se pudo probar ninguna violación a ninguno en materia de derechos humanos. Ahora, les diría, lo volvería a hacer, Tal cual. Lo volvería a hacer. Porque no tiene derecho nadie de venir a generar un conflicto a la ciudad de Guadalajara cuando nos ha costado tanto a los tapatíos. ¿Sí? Porque además fueron 2 meses antes que estuvimos platicando con todas las organizaciones de qué manera nos íbamos a comportar todos. Sí, que fue en el cumbre. Y ellos, 8 cumbre. días antes de venir, convocaron a través de internet a incendiar Guadalajara. Esa era la convocatoria. Vamos a incendiar Guadalajara. Habíamos acordado previamente que su espacio donde los íbamos a recibir era en la Plaza Juárez y ahí se le hicieron todas las instalaciones como les constan a los medios de comunicación. Baños, sanitarios, regaderas, etcétera, para que tuvieran. Llegan 3 días antes a Guadalajara e intentaron acampar en el Parque de la Revolución y se los impedimos. Y en ese impedimento que les hicimos, les encontramos bombas molotov y les encontramos una serie de armas que evidentemente las iban a echar a andar. Y también las dieron muestra a los medios de comunicación en su momento. Tengo la conciencia perfectamente tranquila y les digo a ustedes y viendo a la cámara, lo volvería a hacer. Francisco Ramírez Acuña, ¿qué lo motivó a presentar su renuncia al cargo de la Secretaría de Gobernación? Son tiempos y un secretario de Gobernación tiene que entender que es fusible. El señor secretario Osorio, que lo conozco muy bien, desde hace rato debe de haber seguido, sí, bueno, evidentemente. El fusible ha quedado ahí como... Entonces, bueno, pues el único que no se puede fundir es el señor presidente y el señor gobernador y los presidentes municipales. Pero todos los demás somos fusibles cuando nos toca estar en la otra área. Eran los tiempos. Con Felipe Calderón, ¿tu relación cómo excelente, quedó? ¿no? Excelente. Tenemos una relación constante y cuando yo le solicito cuando yo le pido que nos apoye para la embajada de España, no tuvo ninguna reticencia y se hizo el nombramiento de inmediato y eso lo hicimos de manera urgente. Margarita Zavala podría ser una buena candidata del PAN
a la presidencia de la República? Margarita Zavala es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz, pero yo creo que es mejor para el 24, no para el 18. Y preguntarle también cuál es su relación actual con los exgobernadores panistas, particularmente Emilio González y Alberto Cárdenas. Con Alberto nos reunimos con mucha frecuencia, con Emilio no nos reunimos. No hay ningún tipo de relación. ¿Qué piensa, por ejemplo, que esta figura siga pesando tanto en el colectivo, en el sentido de que fue un gobierno pues con actos de corrupción y además, bueno, con un comportamiento que ha sido muy marcado? Desde la ventada, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que se lo ganó, que lo guarde. Pues ahí está. Es su herencia. ¿Sí? Me parece que los silencios dicen mucho más que las palabras, ¿no? Así como cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero, ¿tú crees que Emilio será recordado? Un exgobernante, la mejor herencia que puede tener, que se genere él mismo, es que en la calle lo saluden con cariño, con afecto, se sigan tomando fotografías con uno, etcétera. Recuerden los momentos, usted me hizo esto. Otra vez me llega una señora y dice, quiero agradecerle, licenciado, porque usted un día a mi hijo, bajando el helicóptero en el Parque Metropolitano, usted tuvo esta atención con mi hijo. Eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que queda. Lo demás se va. Gracias. Francisco Ramírez Qué Acuña. gusto saludarlos. Al contrario, muchas gracias por habernos acompañado. Enrique, llegamos al final de este espacio. Le pedimos a nuestra audiencia que permanezca con nosotros. Estamos a la espera de que se lleve a cabo esta conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera. Así que aquí estaremos pendientes. En cuanto inicie esta conferencia de prensa, inmediatamente enlazaremos en vivo. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buen fin de semana.